Si tu abuela te dijo alguna vez que tuvieras cuidado con los robachicos, que no salieras con tu palomilla hasta muy noche, o que ya tenías lista tu cuelga de cumpleaños, y entendiste perfectamente lo que te estaba diciendo, eres de los que todavía llevan vivo un pedazo del español mexicano que se está apagando sin que casi nadie lo note. El idioma que hablamos todos los días no es el mismo que hablaban nuestros abuelos, ni siquiera el mismo que hablaban nuestros papás cuando eran jóvenes. Cambia constantemente, toma palabras nuevas, deja ir las viejas, y en ese proceso se va llevando consigo algo que era únicamente nuestro. Hoy vamos a rescatar 20 palabras que en México tuvieron su época de oro y que hoy casi nadie pronuncia, para que no se vayan del todo sin que alguien les rinda un pequeño homenaje. Empezamos con de pelos. Si algo te gustaba mucho en los años 70 y 80, no decías que estaba padre, no decías que estaba chido, decías que estaba de pelos. Era el superlativo de lo bueno, lo que significaba que algo era increíble, lo máximo que podías pedir. Los niños la usaban cuando recibían un regalo que querían de verdad, los jóvenes cuando salían del cine después de una película que los había dejado boquiabiertos, los locutores de radio cuando describían un golpe espectacular en una pelea de box. Hoy la reemplazaron el padre y el chido, pero quienes crecieron escuchándola saben que ninguna suena exactamente igual. Chipocludo era el escalón de arriba. Si algo era de pelos, era bueno. Si algo era chipocludo, era fuera de serie, de una calidad superior a todo lo demás que conocías. Se usaba para cosas verdaderamente excepcionales. Un carro último modelo, un trabajo perfecto, una persona con habilidades que dejaban a todos con la boca abierta. Era el mejor elogio que podías dar, y quien lo recibía sabía que no era un cumplido ordinario, sino el reconocimiento más alto que el vocabulario de la calle tenía disponible. Robachicos era la palabra que cargaba todo el miedo de la infancia mexicana de varias generaciones. Las mamás y las abuelas la pronunciaban con una seriedad que no admitía discusión. No hables con extraños, no te alejes de la cuadra, cuidado con los robachicos. Era una palabra que combinaba el peligro real con el mito urbano, con las historias que corrían de boca en boca sobre niños que desaparecían sin dejar rastro. Hoy se usa secuestrador o se habla de trata de personas, términos más formales y precisos, pero que perdieron esa carga emocional específica que tenía Robachicos en la voz de quien te quería y te estaba advirtiendo. Blanquillos existía porque en otra época el lenguaje tenía códigos de pudor que hoy nos parecen de otro mundo. Antes de que los huevos se llamaran huevos sin ningún problema ni malicia, existía esta forma decente de referirse a ellos, especialmente entre las señoras que consideraban que la otra palabra tenía un doble sentido inapropiado. En los mercados los vendedores los anunciaban así para no ofender a la clientela. La palabra murió junto con esa forma de cuidar las apariencias, aunque todavía sobrevive en algunos mercados de pueblo y entre señoras mayores de ciertas regiones del país. Si te gusta este tipo de historias sobre las palabras que nos estamos llevando sin darnos cuenta, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos contando la historia de las cosas más mexicanas que existen. Cuelga era el regalo de cumpleaños, pero no cualquier regalo. Era el obsequio especial, el que se entregaba con cariño verdadero por alguien que te quería de verdad. La palabra venía de la tradición de colgar al festejado de los brazos y darle golpes cariñosos mientras todos cantaban las mañanitas. Hoy simplemente decimos regalo de cumpleaños y perdimos esa distinción especial que hacía de la cuelga algo diferente a cualquier otro presente. Domingo 7 era la forma en que los adultos hablaban en voz baja de un embarazo fuera del matrimonio. La muchacha de la esquina salió con su domingo 7. Se murmuraba en los barrios cuando una joven soltera resultaba encinta. Era una frase cargada de juicio moral y social que reflejaba el escándalo que esa situación significaba en su época. Hoy, el embarazo no planeado se nombra de otra forma más neutral y el estigma, aunque persiste en algunos lugares, ya no tiene esas expresiones tan directas para marcarlo. Capirucha era el nombre cariñoso que le dábamos a la Ciudad de México, la capital que atraía a miles de provincianos buscando trabajo y una vida mejor. Se fue a la Capirucha a buscar fortuna, contaban las familias con esa mezcla de orgullo y preocupación que siempre acompañaba a quien mandaba a un hijo a la gran ciudad. Hoy decimos CDMX o simplemente la ciudad, pero Capirucha tenía ese sabor de provincia que mira hacia el centro con esperanza y un poco de temor al mismo tiempo. Buti era la forma de decir que había mucho de algo. Buti gente en el concierto, traigo buti hambre, buti calor hace hoy.
era una palabra que se quedó atrapada en los años 70 y que los jóvenes de esa década usaban constantemente, sobre todo en el Bajío, en Guanajuato especialmente, donde se volvió parte del habla cotidiana de una generación antes de desvanecerse casi completamente. Nadie sabe bien de dónde vino, pero todos la entendían sin necesidad de explicación. Palomilla era el grupo de amigos con el que andabas en la calle, tu banda de toda la vida. Hijo, si sales con tu palomilla, no llegues tarde a cenar, decían las mamás. Evocaba la imagen de un grupo inseparable que iba junto a todos lados como las palomillas de verdad, que siempre vuelan en conjunto. Hoy decimos mis amigos o mi grupo, pero Palomilla tenía esa calidez específica de pertenecer a algo más grande que tú mismo, a una hermandad de barrio que se formaba sola y duraba para siempre. Tacuche venía del purépecha y originalmente significaba envoltorio de trapos, pero en el habla popular mexicana se transformó para nombrar el traje elegante de los caballeros, el que se usaba para bodas, bautizos, 15 años y primeras comuniones. Ponte tu tacuche que vamos a una boda importante. Era una palabra que igualaba a todos, porque tanto el traje caro del rico como el modesto del trabajador humilde se llamaban exactamente igual. Al perder el tacuche, perdimos también ese puente entre el español vivo y las raíces purépechas del país. Merolico era el vendedor callejero que armaba todo un espectáculo para vender su mercancía, el que se subía a una caja de madera y hablaba sin parar mezclando promesas exageradas con chistes y trabalenguas para que nadie se le fuera sin comprar algo. Con la llegada de los centros comerciales y la publicidad en televisión, el merolico fue perdiendo su escenario natural, y hoy la palabra sobrevive principalmente para describir, con algo de burla, a quien habla mucho y promete demasiado. École era la exclamación de aprobación que salía sola cuando alguien daba en el clavo. École, ya te salió el paso de baile. École, así mero se hace el mole. Nadie sabe con certeza de dónde viene. Algunos dicen que es una deformación del francés, otros que viene de eso es dicho muy rápido. Lo que sí sabemos es que expresaba una alegría genuina por el logro ajeno que hoy reemplazamos con un simple muy bien o un emoji de pulgar arriba que no tiene ni la mitad de la calidez. Muina era el coraje intenso, la rabia que te hervía por dentro y no te dejaba en paz. Se peleó con su novia en la fiesta y llegó con una muina tremenda que le duró 3 días. La palabra venía del español antiguo moina, que ya se usaba en España siglos atrás y que al llegar a México se transformó en muina hasta volverse completamente nuestra. Hoy decimos enojo, coraje o frustración, pero muina tenía una precisión emocional que las otras palabras simplemente no alcanzan. Ñáñaras era ese miedo que te recorría el cuerpo entero. Ese escalofrío que sentías cuando algo te asustaba sin razón aparente. Me dan ñáñaras entrar a esa casa abandonada. Era perfectamente onomatopéyica. Sonaba exactamente como se sentía en el cuerpo cuando el miedo llegaba de golpe. Es una de las pocas palabras de esta lista que no ha desaparecido del todo, sigue viva en algunas familias y regiones, aunque cada vez son menos los jóvenes que la reconocen. Fonazo era la llamada telefónica, el telefonazo abreviado en una sola palabra que sonaba urgente y cercana. Échame un fonazo cuando llegues para saber que estás bien. Era la forma de mantenerse conectado en una época donde hablar por teléfono era un evento importante, donde las llamadas de larga distancia costaban caro y escuchar la voz de alguien querido a través del auricular era un pequeño milagro cotidiano que hoy damos completamente por sentado. Fayuca era el contrabando hormiga. Los productos americanos y japoneses que cruzaban la frontera escondidos en maletas y se vendían en tianguis y mercados cuando muchos artículos extranjeros no llegaban a las tiendas mexicanas por las restricciones de importación. Conseguí los tenis Nike en la Fayuca del mercado. Era toda una economía paralela que permitía a los mexicanos de clase media y popular acceder a productos que de otra forma eran inalcanzables. La palabra murió prácticamente cuando llegó el Tratado de Libre Comercio en los 90 y abrió las fronteras al comercio formal. Y aquí vienen las 4 que el script original no incluyó, pero que merecen estar en esta lista. Itacate era el paquete de comida que se llevaba alguien al salir de viaje o que te daban cuando te ibas de visita de casa de alguien. No olvides tu itacate, que son muchas horas de camino. La palabra viene del náhuatl y describía perfectamente esa costumbre tan mexicana de nunca dejar salir a alguien con las manos vacías ni el estómago vacío. Hoy todavía la usa gente grande en algunas regiones, pero los jóvenes la miran como si oyeran algo en otro idioma.
Borlote era el escándalo, el alboroto, el desorden que se armaba cuando algo se salía de control. Paren ya con tanto borlote que los vecinos se van a quejar. Sonaba exactamente como lo que describía, ruidosa, caótica, desbordada. Hoy decimos escándalo o alboroto, pero ninguna de las dos tiene el sonido tan preciso que tenía Borlote para describir ese tipo específico de caos festivo y ruidoso. Guango era lo que se decía de algo que quedaba flojo, que había perdido su forma, que ya no ajustaba bien. Un calcetín aguado es guango. Un pantalón que se cae porque el resorte ya no jala es guango. Una idea sin sustancia es guanga. Era una palabra que describía con un solo sonido lo que en otros idiomas requiere toda una frase explicativa. Abusado causaba confusión porque parecía negativa y en realidad era todo lo contrario. Ser abusado no tenía nada que ver con abusar de nadie. Significaba ser listo, avispado, estar alerta, tener los ojos abiertos. Andate abusado que en ese mercado hay muchos carteristas. Era un elogio disfrazado de advertencia, una forma de decirle a alguien que confiabas en su inteligencia para navegar una situación difícil. Estas 20 palabras son apenas una muestra pequeña de lo que estamos perdiendo cada día que pasa sin que nadie lo anuncie ni lo llore en voz alta. Cada expresión que muere se lleva consigo una forma de ver el mundo, una manera única de nombrar emociones y situaciones que era únicamente nuestra. Para quien vive fuera de México, este tipo de palabras es de las que más extrañas. Porque no son solo vocabulario, sino la forma en que hablaban las personas que más quisiste. La voz específica de tu abuela diciéndote algo que hoy ya nadie más dice igual. Si te sacó algo esta lista, compártela con alguien que también creció escuchando estas palabras, porque este tipo de recuerdos se disfrutan más cuando los platicas con quien los comparte. Y si quieres seguir descubriendo la historia de las palabras y costumbres más mexicanas que existen, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.